Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Rubén Cortés Mendoza. Actualmente estoy cursando el segundo año de filosofía. Yo quiero platicar con ustedes sobre un gran filósofo, Martin Heidegger, y especialmente sobre un libro que es Carta al Humanismo. Pero primero, para platicar de Martin Heidegger, pues hay que conocer quién es él. Pero acompáñenme para que no se aburran en este lugar y podamos conocer también un poco del ambiente en el cual nos desarrollamos. Les quiero en primicia platicar sobre Martin Heidegger. Miren, Martin Heidegger fue muy afamado. ¿Pero por qué fue afamado? Pues porque también fue polémico. Fue un gran pensador del siglo XX. Fue nacido en el 1889 en el antiguo imperio alemán. Estudió teología católica, ciencias naturales y filosofía en la Universidad de Friburgo en Brisgovia. Sus ideas son consideradas de las más poderosas e influyentes en la filosofía contemporánea. Les contaré un poco acerca de la filosofía de Heidegger y el análisis de su existencia humana. Esto del libro de la Carta al Humanismo. Bueno, pues Heidegger desarrolló su doctrina en torno a una gran variedad de temas, tales como la teoría literaria, política y social. Pueden creer que hasta la arquitectura, la ecología y la estética, el arte, el psicoanálisis, entre otras cosas. Martin Heidegger en verdad que era muy inteligente, pues tuvo un papel también muy protagónico como profesor de su alma mater, donde ostentó la rectoría y planteó una filosofía compleja e innovadora que propagaba el aniquilamiento de la metafísica que dominaba al mundo occidental, en pro del estudio de la ontología y de la semiótica, para lograr vivir auténticamente. Cabe mencionar que sus aportes con respecto a la filosofía del lenguaje ejercieron una gran influencia sobre el movimiento bien denominado giro lingüístico. Esta es una breve introducción para conocer un poco de Martin Heidegger y así poder entender su pensamiento sobre el humanismo. Como vemos y escuchamos, realmente Martin Heidegger es una locura, es un personaje muy inteligente y que pues ciertamente sus aportaciones dentro de estas ramas filosóficas pues fueron muy buenas. Ahora comencemos a hablar un poco más profundamente sobre la Carta al Humanismo. Ya escuchamos quién es Martin Heidegger, pero quiero compartirles este escrito, aquello que quiero leerles, pues para poder entender un poco más sobre esta Carta al Humanismo. Bueno, Heidegger comienza la carta como si fuera Aristóteles. La esencia del obrar es el llevar a cabo. Llevar a cabo quiere decir desplegar algo en la plenitud de su esencia, conducir esta hacia su plenitud. Heidegger comienza como termina, cuando habla del pensar y afirma que su trinidad es el rigor de la reflexión, la cuidadosa solicitud del decir y la sobriedad de la palabra. La claridad con que comienza y termina envuelve un texto libre donde Heidegger ocupa ese vocabulario complicado que le es tan propio solamente a él. Y bueno, el punto central sobre la esencia de la verdad, tema que había sido una conferencia del mismo nombre en el 1930, el momento en que se produce el giro de Heidegger, quien venía en ser y tiempo de afirmar que la verdad es para Dasein lo que Dasein es para la verdad. Esto es la verdad como adecuación. A afirmar que la verdad es aletheia, esto es descultamiento. Así afirma, el hombre debe, antes de hablar, dejar de ser, dejar que el ser le hable de nuevo. El humanismo no es otra cosa que pensar y cuidar que el hombre sea humano y no inhumano. Esto es fuera de su esencia. Y da tres versiones del humanismo. Una, la del marxismo, donde el hombre humano se encuentra en sociedad, pues esta le garantiza alimentación, vestido, reproducción y suficiencia económica. El error garrafal del marxismo es que reduce al ente al material de trabajo y afirma, reglón seguido, la esencia del materialismo se oculta en la esencia de la técnica. Después encontramos una segunda versión,
La segunda versión es la del cristianismo, que ve al hombre como hijo de Dios, para quien el mundo es solo un tránsito al más allá. La tercera y última visión es la del mundo grecorromano, para quien el hombre humano se sitúa frente al Homo Bárbaros. La Peida fue traducida por Humanitas. En Roma encontramos nosotros el primer humanismo. Y el renacimiento de los siglos XIV y XV en Italia es un renacimiento de la romanidad. Y en esta es la versión y visión que llega a todo el humanismo moderno a partir del siglo XXIII, que se retrotrae a la antigüedad, para quien lo inhumano es ahora la pretendida barbarie de la escolástica gótica de la Edad Media. Abordemos un poco más sobre la carta al humanismo. Y si bien es cierto, dentro de esta carta, Heidegger intenta resolver algunas preguntas, donde en primicia él intenta afirmar que la esencia del hombre descansa en la existencia, que la esencia del hombre es esencial para la verdad del ser, que cuando uno habla contra todo el humanismo presente, no quiere decir que sea inhumano, porque se habla contra el humanismo, se teme una defensa de la bárbara brutalidad. De la misma manera que pensar contra lo lógico, la lógica, no quiere decir a que defendamos la irracionalidad, que pensar contra los valores sea una defensa del disvalor, que postulemos un ser en el mundo nos lleva a la negación de la trascendencia, o que la muerte de Dios nos haga postular el ateísmo, o que cuando se habla contra la políticamente correcto, derivemos en un nihilismo. Y termina en esta segunda parte a la primera pregunta con un lapidario juicio sobre la idea del hombre como sujeto. El hombre no es nunca, en primer término, hombre más acá del mundo como un sujeto, sea este mentado como yo o bien como nosotros. Él no es tampoco primera y solamente sujeto, que se refiere siempre a objetos, de modo que su esencia estaría en la referencia sujeto-objeto. El hombre es, más bien, ante todo, existente, en su esencia, en su apertura del ser. Viene luego la segunda pregunta: ¿es posible precisar la relación entre la ontología y la ética? Después de esta pregunta que acabamos de mencionar, Heidegger tiene una respuesta, en la cual él dice que la ética predominante de la modernidad ha sido la ética de normas, el deber ser, que tiene como base la ética kantiana y como proyección política practica la moral burguesa. Pero ¿qué tanto la ética como la ontología son disciplinas filosóficas establecidas a partir de Platón, pero que los pensadores anteriores a él no la conocen como tales? Y pone el caso de Heráclito, relatado por nuestro gran maestro Aristóteles, que cuando lo va a visitar unos turistas lo encuentran calentándose al lado de un fogón. Estos se desilusionan del filósofo y este les contesta: también aquí se presentan los dioses. Esa es la traducción libre del fragmento, cuya traducción corriente es: el carácter es lo propio del hombre. De modo tal que tenemos que retrotraemos a los presocráticos para encontrar una respuesta que no es otra que el pensar la verdad del ser, que es a la vez el fundamento de la ética y la ontología, y que no hace falta llamarles así. La tercera de las preguntas: ¿cómo salvar el elemento de aventura que supone toda investigación sin hacer de la filosofía un simple aventurismo? A lo que Heidegger le conoce piadosamente las últimas 2 páginas de la carta, por no decirle a Beunfred: necesario es la actual penuria del mundo, menos filosofía, pero más solicita atención al pensar, menos literatura, pero más cuidado de las letras. A buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Y termina diciendo: el pensar recoge al lenguaje en el decir sencillo. El lenguaje es el lenguaje del ser, como las nubes son las nubes del cielo. La carta sobre el humanismo, que fue hecha en el 1947,
no solo es una recapitulación de todo aquello que Heidegger pensó durante los 20 años que medían entre el ser y tiempo, y que produjo el giro heideggeriano, sino también y sobre todo un manifiesto de cómo se tiene que hacer filosofía de aquí en más. Esto es un poco sobre la carta al humanismo de Martin Heidegger, donde nos comparte su pensamiento y nos comparte a nosotros cómo él ve en ese instante y ese momento el humanismo. Agradezco mucho su atención, espero hayan disfrutado de esta información y también de estos bellos paisajes que nos presenta el mundo. Gracias y que estén muy bien.